Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre el microbioma oral, microbioma bucal, basado en el libro de divulgación periodontal de periodontitis e enfermedad sistémica, una revisión de 1960 al 2020. Y 1960 porque en esa fecha publicó el doctor Ulpiano Arias Blanco, mi padre, la parodontopatía e infección focal, con sus vías de propagación que luego veremos. Entonces, la boca alberga múltiples hábitats únicos y diferentes que tenemos que estudiar, como puede ser la saliva, la lengua, la mucosa yugal, los dientes, las encías, el paladar duro, el paladar blando, la placa subgingival, la garganta y las amígdalas. Y cada uno de estos hábitats puede tener gérmenes distintos. Entonces, para esto hay que diagnosticarlo con una radiografía para poder ver, por ejemplo, un diente incluido, una pericoronaritis, esa zona de pérdida de hueso alrededor donde está el saco folicular, en el cordal inferior izquierdo, que lo vemos nosotros a la derecha. Bien. También podemos ver con detalle la placa bacteriana, incluso utilizando un revelador de placa. Entonces se va a ver cómo esta placa se distribuye en los dientes, en las mucosas, en los espacios interdentales y en el surco entre la encía y el diente. Y sí tenemos que prestar especial atención a la bolsa periodontal, que como os decía tiene una pared blanda que tiene úlceras por donde puede salir sangre y entrar gérmenes, y una pared dura que tiene placa bacteriana calcificada, que es el sarro. Bien, en esta publicación de 2016 se ven también las posibilidades de vías de propagación. Entonces yo he señalado aquí, la primera es la vía bacteriemia. Entonces a través de los gérmenes pasan de la boca a la sangre, en donde hay úlceras, y se han roto las barreras epiteliales, se han roto. También puede pasar por aspiración a pulmón, puede pasar en tercer lugar por deglución al tubo digestivo, y después hay que considerar una vía enterorrenal que puede fastidiar todo el aparato genitourinario, y el tracto olfativo, que está últimamente de moda porque también los virus del COVID, del SARS-CoV-2, pueden entrar al cerebro por esa vía del tracto olfativo, no solo por bacteriemias. Bien, esto ya se había dicho en 1960, como os he citado. Las vías de propagación que citaba aquí el doctor Arias es la vía sanguínea, bacteriemia, cita la vía linfática, que no se había citado en el artículo anterior, la propagación directa, que es celulitis, la deglución, que pasa al tubo digestivo, y podemos considerar la buco-gastrointestinal, la buco-enterohepática, las infecciones a través del colédoco y pueden llegar a buco-enteropancreáticas, a través de los conductos de Wilson y Santorini, y la vía enterorrenal, por aspiración a pulmón, y Klein y Berger describen lesiones pulmonares por espiroquetas de origen periodontal. En esta interesante publicación de este mismo año, en enero, sobre enfermedad periodontal y comorbilidades inflamatorias asociadas, hace un repaso sistemático Jagengiskalis y Chavakis sobre tres aspectos fundamentales que están aquí abajo, como son las comorbilidades periodontales, los modos de transmisión de las bacterias periodontales, los modos de diseminación, y también la importancia de la respuesta inmunológica de los tejidos y incluso del periodonto, como veremos a continuación. Entonces, todo esto puede provocar o exacerbar patologías inflamatorias. Entonces, la vía linfática, que señala también en este mismo artículo, en esta otra diapositiva, vemos como a través de la encía inflamada pueden pasar células T, que a través de los ganglios linfáticos, la linfa, pueden llegar al tubo digestivo, y entonces estas células T transmigradas de origen bucal pues van a producir inflamación,
intestinal, colitis ulcerosa, cualquier otra patología de estas, también a la larga podría producir transformación maligna y cáncer de colon. Bueno, los desencadenantes infecciosos en la periodontitis y en el intestino pueden afectar a la artritis reumatoide, y en este artículo presentan lo que puede ser asociación y causalidad. Entonces vemos cómo las mucosas de la boca, en la periodontitis, pues las células dendríticas, los propios gérmenes y los componentes bacterianos, como son citocinas, etc., y las inmunoglobulinas van a estar presentes. ¿De acuerdo? Entonces, las inmunoglobulinas se pueden presentar en forma monómeras, la IgG, como vemos aquí abajo, forma monómera la IgG, en forma de dímeros la IgA secretora y en forma de pentámero la IgM, que también puede ser secretora. ¿De acuerdo? Salen en la saliva y actúan antes de que entren en el organismo los gérmenes. En la propia placa bacteriana puede haber inmunoglobulinas, pero de aquí también pueden pasar a través de los linfáticos a las articulaciones. Entonces, no solo de la periodontitis, sino también de las amígdalas, que aquí considera también los gérmenes que pueden ser diferentes, y del microbioma intestinal también. Bien, en esta diapositiva, que puede parecer compleja, pero vamos a ver cómo de la bolsa periodontal vamos a ver muchos factores, como son los factores salivares. La saliva, es importante ver la cantidad y los factores y propiedades de la saliva. En la edad, con mayor edad, se disminuye la cantidad de saliva, y también por toma de fármacos, pues muchas veces se produce serostomía. Será una próxima presentación. La dieta es muy importante, que sea dura o blanda, y entonces para la dieta dura necesitamos masticar, y para eso se necesitan dientes. Entonces los pacientes dentados o desdentados van a responder de manera diferente. Entonces los desdentados tienen más problemas. Entonces la higiene bucal es importantísimo, la frecuencia y la calidad de esta higiene. Entonces el cepillado eléctrico, cepillo interdental y los irrigadores bucales son fundamentales para hacer una higiene buena. Si nos cepillamos lo mejor que podemos con pasta y cepillo, y después pasamos el irrigador, vemos que siguen saliendo partículas de los espacios interdentales. Con lo cual, para una higiene buena hay que utilizar todas estas cosas. Y luego veremos también el raspador lingual, porque la lengua puede contener muchos gérmenes. Entonces, vemos aquí cómo señalan que el oxígeno es un factor importante, y entonces a mayor profundidad de bolsa, mayor cantidad de capas de gérmenes, se va a producir anaerobiosis, y los gérmenes anaerobios, que al principio pueden ser facultativos anaerobios, pero luego son estrictos, anaerobios estrictos. Cada mayor profundidad de bolsa y mayor acidez también, el pH, y los nutrientes que van a producir los gérmenes saprófitos comensales, pues van a mantener a los gérmenes y van a trabajar para ellos y para que estos puedan producir más patología y persistan en los tejidos. Bien, si vemos desde el punto de vista histológico a la mucosa de la boca, que es por donde entran todas, la mucosa bucal es el sitio más frecuente de entrada de porquerías en la boca, pueden entrar partículas del aire con alergenos, etc. Los microbios y los alimentos pueden entrar en la boca, el que se mordisquea las uñas o se meten los dedos, se chupan los dedos, pues se van a meter muchos más gérmenes. Entonces eso tenemos que ver, estos hábitos perniciosos. Y no hablamos del tabaco, pero por supuesto es peligroso también. Y los alimentos que pueden quedarse en los espacios interdentales, producir fermentación, etc. Entonces, si vemos desde el punto de vista histológico cómo son las mucosas de la boca, hay una mucosa bucal que es lisa, tanto en los carrillos, en la mucosa yugal, como la parte interna del labio o el suelo de la boca, van a ser lisas como un espejo, y entonces no acantonan bacterias. Si vemos el dorso y los bordes de la lengua, que tienen muchas papilas, entonces pues tienen papilas gustativas y tienen muchos recovecos donde se pueden quedar las bacterias. Y las amígdalas, que presentan criptas, y entonces en estas criptas se suelen acantonar bacterias y a veces se pueden transformar en patógenos.
y por supuesto el sitio más frecuente es la bolsa periodontal. Entonces en la bolsa periodontal vamos a ver cómo el biofilm, conforme tenga más profundidad va a haber más anaerobios, se va a producir la pérdida de la inserción epitelial, se rompe la barrera de defensa y entonces hay úlceras y los gérmenes pueden entrar por el mismo sitio por donde sale sangre. Entonces el sangrado gingival es un síntoma de infección periodontal. Entonces el diagnóstico es importantísimo, entonces se hace con radiografías y tenemos que ver en este paciente cómo ha perdido 10 milímetros de hueso, que debería estar a la altura de la línea manual cementaria y está 10 milímetros más abajo. Entonces se diagnostica con radiografías y con sonda periodontal, como vemos aquí señalado. Entonces esta sonda está dentro de la bolsa, es una sonda Roma que no rompe la encía, entonces hay que hacerlo sin presión, pero entra hasta donde llega. Y estos son 4 milímetros verdes, que en teoría se podrían limpiar bien, pero no es fácil. 2 señala ya el peligro, 6 milímetros ya es una bolsa que no se puede limpiar, y 4 ya es totalmente imposible. Entonces en este caso tiene 4 milímetros de recesión gingival, con lo cual pérdida de inserción, y 6 milímetros de bolsa, 6 y 4, 10 de pérdida de hueso. ¿Entendéis? Entonces, esto ha cursado con bacteriemias, inflamación sistémica, veis que las papilas están como botas, no tiene forma de punta de flecha, hay placa bacteriana y calcificada como sarro en los espacios interdentales, en fin. Este es un paciente que si lo miran y no dicen boca sucia, faltan piezas, les puede parecer incluso limpia la boca, pero si miran un poco más a fondo, que es lo que intentan hacer los investigadores, mirar lo que todos miran, pero ver lo que nadie ve, entonces, bueno, pues con estas nos hacemos una idea. En este trabajo de Gaffen del 2020 vemos cómo la periodontitis se ha asociado con afecciones sistémicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, complicaciones de embarazo, con partos prematuros y niños de bajo peso, etc., artritis reumatoide. Y la microbiota bucal está relacionada con el inicio y o la patogenia de las enfermedades sistémicas como el cáncer de colon, la endocardititis bacteriana infecciosa, la neumonía asociada a ventilador y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahora que estamos en la pandemia del virus, los pacientes pueden ingresar con virus, entonces se les pasa la fiebre y pues se le ha pasado ya el COVID, pero a veces reingresan con una sobreinfección bacteriana, con una neumonía bacteriana que les lleva a la muerte, y eso se multiplica por 9 si hay problemas periodontales. Trabajos que hemos explicado en la presentación sobre el COVID. Entonces, en este trabajo interesantísimo de Willis y Gabaldón, pues en el 2020 señalan cómo se ha demostrado que los organismos que están pintados en azul aumentan en abundancia en la cavidad bucal en individuos que presentan estas enfermedades. Entonces se puede diagnosticar haciendo estudios microbiológicos de la boca si puede presentar estas enfermedades. Entonces los azules aumentan y los rojos disminuyen. Y en cambio los de color púrpura, como tenemos aquí en el cáncer de páncreas, pueden aumentar o disminuir según las condiciones o progresión de la enfermedad. Entonces, como vemos aquí en el cáncer de páncreas, aumenta en las fases tempranas y esto en las fases tardías. ¿De acuerdo? Bien. Esto vemos un poco el estado bucal y las necesidades de cuidados bucales en ancianos de residencias. Hay que ver el nivel de placa dental y el nivel de los dientes para ver si tienen problemas para masticar, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de placa bacteriana es uno de los factores que tenemos que mirar, y cómo se evita, pues con cepillo eléctrico, irrigador y raspador lingual, etcétera. Y la seroctomía
serostomía, pues hay que tratarla con gel humectante, humidificadores de ambiente, etc. Entonces, los pacientes, cuanto más placa bacteriana tienen, van a estar peor, van a tener la boca muy seca. Este paciente está muy mal, veis que no tiene nada de saliva, seguramente tiene una dentadura postiza porque estos dientes parecen de resina, teniendo esta dentadura tan natural, tan desastrosa. Entonces, este paciente, que es el grado anterior, el grado 2, tiene la lengua saburral, que está marrón, no rosa, el resto de la mucosa de la boca es toda rosa, y entonces tiene tiñido por tabaco y tiene mucha placa bacteriana, ¿no? Con lo cual también tiene serostomía, tiene la boca muy seca. Bien, en esta diapositiva cogida de internet, no es ni ninguna publicación, pero la señalamos con esta frase que llama mucho la atención. Decía Murphy, en un libro de medicina que hablaba de normalidad y medicina, normalidad y salud, entonces decía, excepto por la presencia de periodontitis, los pacientes son clínicamente sanos. Esto es una barbaridad porque no habían estudiado la periodontitis a fondo. La periodontitis tiene la encía muy inflamada, aquí está la periodontitis en grande. Vemos como bolsa periodontal, cuanto más profunda, más grave es esta flecha, más grave los gérmenes patógenos son más patógenos, destruyen encía, destruyen tejido duro, destruyen hueso, y existe inflamación sistémica, bacteriemias diarias y tormenta de citocinas. El que sepa un poco de lo que Ana está hablando sobre el COVID, verá que la tormenta de citocinas es lo típico del COVID, pero si encima tiene tormenta de citocinas por la periodontitis, las causas, la facilidad de infectarse, de ir a la UCI y de morir se multiplica por 9. Es un trabajo que lo ha dicho la Sociedad Española de Periodoncia después de unos trabajos que hicieron en Qatar. Bueno, la serostomía por edad y fármacos en las residencias de mayores dijeron que mueren más los que tienen problemas para masticar, y tienen problemas para masticar los que tienen pérdida de dientes por periodontitis de larga duración, con todos estos factores que hemos dicho, ¿no? Entonces, la abuela que está bebiendo porque ya no puede masticar, ha dejado los dientes en el vaso, pues se alimenta por dieta blanda, pero va a tener problemas de alimentación, de salud general por falta de nutrición correcta, los que tienen desdentados y los que toman polipil, que se llaman más de 6 píldoras o comprimidos, es contraproducente. Entonces, en distintos autores es muy fácil decir lo que tienen que hacer los demás, pero en fin, en este de un British Dental Journal del 2020 decía a los médicos, en atención primaria miren la boca. Hay veces que no miran la boca y entonces pues se pasan en el diagnóstico. El trabajo interesantísimo de Qatar lo citamos en la presentación del COVID, y decía cómo se ha hecho en Qatar porque tienen digitalizado todos los datos médicos, y entonces pidieron las radiografías panorámicas de boca de pacientes muertos por COVID y vieron que se multiplicaba por 9 los que tenían problemas periodontales. A los políticos de un trabajo epidemiológico le dice: políticas sanitarias deben fomentar la higiene bucodental, porque los gastos médicos son bestiales y la cantidad de días en la UCI y tal se agravan cuando hay problemas periodontales. Y a los docentes les decía, en este de Global Infectious Disease, decía que una enseñanza integrada de las ciencias médicas y dentales se recomienda. Es un trabajo muy interesante que lo he presentado en otras presentaciones, que habla de que los médicos ignoraban que podría tener relación enfermedades sistémicas con la periodontitis. Entonces, si vemos desde el punto de vista del costo médico, vemos cómo la periodontitis es 50 billones por año, teniendo en cuenta que los billones americanos son 100.000 millones, pero este gasto de boca es mayor que todos los demás juntos. Entonces el siguiente gasto, que es 26 billones, es de
neumonía asociada a un ventilador, que son pacientes que están en la UCI y tienen gastos por paciente, de $150.000, que claro, son gastos grandísimos, pero estadísticamente tienen mucho menos que los que tienen periodontitis, que según Lancet pues pueden tener hasta el 80-90% de la población mundial en todo el mundo. Gracias por vuestra atención y a partir de ahora intentamos hacer presentaciones más largas con citas de los artículos que hemos presentado y comentado para el que quiera estudiar o hacer investigación. ¿De acuerdo? Gracias por la atención y hasta la próxima.